¿Qué tal es el manejo de tus finanzas? ¿Te cuesta ahorrar? ¿Tienes un presupuesto? Quédate con nosotros porque en este programa vamos a estar hablando de fundamentos básicos de finanzas personales. Esta es otra charla que agrega valor con René Durán. Hola, buenas noches, bienvenidos a Voy para arriba, charlas que agregan valor. Hoy estoy emocionadísimo porque además de las plataformas donde habitualmente nos ven y nos escuchan, hoy estamos en línea también con Agora Radio. Y cada semana vamos a tener este contenido. Hoy vamos a estar hablando de algo que espero, pues, puede agregar mucho valor, ¿no? Y es el tema de las finanzas, porque a veces encontramos personas que a la hora de hablar de finanzas personales, uno escucha, no llegan al 25, estoy hablando del 25 del mes, ¿no? Eso cuesta a veces llegar. Mm, hombre, empezaron a trabajar hace 10, 15 años y si les preguntamos por temas de ahorro, no, es que no me alcanza. ¿Será que realmente no alcanza? ¿O será que estamos haciendo un mal manejo de nuestras finanzas? Hoy un invitado especial, Jaime Prieto, nos acompaña el día de hoy. Jaime es consultor financiero. Bueno, además amigo, nos conocemos hace mucho tiempo. Jaime, bienvenido y qué gusto, qué alegría tener la oportunidad de compartir y sobre todo que desde tu experiencia pues podamos agregar valor a las personas que a esta hora nos están viendo y nos están escuchando. Hola René, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y por compartir de pronto los conocimientos que a lo largo de estos años hemos pues, logrado. Oiga, Jaime, el tema de las finanzas, uno creería que, hombre, es más fácil de manejar. Yo soy un convencido, Jaime, que finanzas personales deberían de enseñarnos desde la época del colegio, ¿no? Pues René, es que ese es el tema. Realmente nosotros llegamos a la vida laboral y financiera sin desconocimiento, con total desconocimiento. O sea, nosotros no nos enseñaron nunca, oiga, aprenda a hacer un presupuesto, oiga, aprenda a hacer un ahorro. Venga, sus ingresos, sus gastos no pueden superar sus ingresos. ¿No? Eso es un total desconocimiento y eso a lo que ha llevado es que las personas a lo largo de su vida, todos hemos tenido en algún momento un estrés económico por falta de llevar una buena planeación. Y esa planeación, como le digo, es muchas veces por un desconocimiento, porque no salimos ya con esa información. Hombre, hoy precisamente el tema es estrés económico. Ustedes lo pueden ver como estrés financiero. Es que si hay una cosa que nos genere estrés, si hay una cosa que lo ponga a uno a pensar, que no lo deje dormir, que muchas veces lo lleve a enfermarse, es precisamente el mal manejo de las finanzas. Esto deriva en temas de relaciones que se rompen también, porque pues, no se manejan bien las finanzas. Esto lleva a una cantidad de cosas, ¿no? Uno cree que no. Muchas veces uno termina enfermo, la gente padeciendo de insomnio. Venga, ¿con qué tal su noche? No, mire, no pude dormir, es que tengo unas deudas, tengo unas cosas. Y eso es precisamente lo que hoy en este espacio queremos brindar alternativas. ¿Qué es lo importante? ¿Por dónde debemos empezar, Jaime, a hablar cuando hablamos de finanzas personales? Pues mira, René, que lo que dices es cierto en el tema de que ahí arrancan muchos problemas. Problemas de salud, hombre, por ese mismo estrés se bajan las defensas y ahí vienen todos los problemas. Toca arrancar desde, digamos, pues si ya no arran, ya no tenemos 20 años, pero digamos ya podemos empezar a ir organizando nuestra vida. Normalmente, ¿cuál es? Es no empezar a mentirnos, ¿no? Ajustar nuestro presupuesto real, querer hacerlo, ¿no? Cuando usted habla de finanzas es porque usted realmente tiene la intención y quiere empezar a adquirir ese conocimiento. Lo primero que tenemos que hacer es un presupuesto real, detallado, ¿no? Pero un presupuesto para cumplirlo. Entonces, soy un ejemplo. Yo en mi presupuesto tengo el carro, pero yo Ujú. en el carro coloco la cuota del crédito en el banco. Pero ¿qué pasa con la gasolina? El carro consume gasolina. ¿Qué pasa con el Los parqueaderos hay mantenimiento? que incluirlos ahí o no? ¿Cómo? ¿Los parqueaderos hay que incluirlos ahí o no? Todo, todo, todo. Ese gastico extra del lavado del carro, hay que incluirlo. Entonces, hay que hacer el presupuesto real en cada ítem, ¿no?
No simplemente colocar servicios, carro, vivienda. No, la vivienda también tiene unos gastos, hay un mercado, ¿no? Hay una administración que pagar, ¿no? Entonces, cada detalle hay que pagarlo. Pero normalmente lo hacemos muy general, muy amplio, donde digo, me gano 500, y gasto 400, estoy bien, pero realmente no detallo. Entonces, no detallo esa gaseosa, esa salida con los amigos, ¿no? Detallo muy en lo general. Entonces, tenemos que empezar desde lo más grande a lo más pequeño y lo dividiendo. Entonces, la casa, el carro, ¿no? Los seguros, si tengo que pagar el seguro del carro también, el seguro de la vivienda, el colegio de los hijos, ¿no? La lonchera, ¿no? Y todo eso hasta lo que salgo a tomar el café, pero es detallado, ¿no? Oye, Uh, Jaime, uh, para elaborar ese presupuesto, entonces deberíamos, bueno, yo quiero que hagamos el ejercicio pensando en un salario mínimo, porque de pronto muchas de las personas que nos ven están diciendo, bueno, pero esta gente nos está hablando del carro, de aquello, de lo otro, y tengo que tomar el bus. Y lo que yo quiero en este espacio, con quienes nos están escuchando y nos están viendo, es que la gente pueda decir, ok, me identifico porque me estoy ganando un mínimo, pero normalmente, y esto lo digo, Jaime, porque yo tenía la concepción de que el salario mínimo hace unos años, eso no daba para hacer presupuesto. Y estaba totalmente equivocado. Yo decía, no, yo voy a elaborar presupuesto cuando gane más dinero. Y no. ¿Por qué es importante? ¿Y cómo podría uno organizar un presupuesto a partir de esos ingresos mínimos? Mira, René, que es que el presupuesto es para todos, para cualquier ingreso, ¿no? Porque es que ese, ¿para qué lo hace? Para que alcance, ¿no? Primero, para que alcance y para empezar a generar ahorro. Porque es que el ahorro no necesariamente es que voy a ahorrar cuando ya tenga 10 millones ahí. No, de peso en peso se van construyendo los grandes capitales. Entonces, si yo tengo mi capacidad para ahorrar 50.000, 70, empecemos a ahorrarlos, ¿no? En el largo plazo. Entonces, el presupuesto es primero para que mis gastos no desborden mis ingresos. O sea, esa es mi bitácora. Entonces, si me estoy ganando el mínimo, si tengo que pagar un arriendo, tengo que pagar un transporte público, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es mi límite de esos gastos extras? Ahora, el ahorro, de lo que digamos que vamos a hablar de los 4 pilares fundamentales, que es el presupuesto, el ahorro, la deuda y la inversión. Entonces, dentro de ese presupuesto, tengo que colocar el ahorro como algo obligatorio, ¿no? Como ir a pagar el servicio de la luz. O sea, tenemos que empezar a tomar conciencia y ahorita, digamos, empezamos a detallar cómo va el ahorro. Pero el presupuesto es para todos, ¿no? Porque hay que conseguir que mi gasto no puede superar nunca mi ingreso. Entonces, desde un salario mínimo hasta si me gano 20 salarios, tengo que tener ese presupuesto. ¿Cómo debería estar organizado ese presupuesto, Jaime? Vamos a ir desarrollando. Yo creo que lo primero que valdría la pena hablar es del presupuesto, hablar luego de lo que tiene que ver con el ahorro, pasarnos a veces al tema de las deudas, ¿no? Porque las deudas, hombre, eso sí que complica la vida. Y ya al final de esta charla estaremos hablando de inversión. ¿Cómo organizar el presupuesto? ¿Por dónde debería empezar? Hay algunos gastos fijos. Yo creo que hace un momento mencionabas el tema del arriendo. ¿Cuál sería la estructura para poder ir desarrollando ese presupuesto el día de hoy? Bueno, entonces el presupuesto lo vamos a partir, ¿no? Digamos, en los diferentes gastos que tengo, pero desde lo general, ¿no? Hasta en lo particular. Entonces arrancamos vivienda, ese es mi primer gasto. Entonces, el primer ítem, arriendo. O sea, vivienda, marco arriendo. Entonces, ¿qué más pago en vivienda? Servicios públicos, ¿no? Entonces, pago vía servicios públicos. Ese mismo mantenimiento que puede tener la vivienda, porque en algún momento tendré que pintarlo y tengo que empezar a proyectar ese gasto ahí. Si lo voy a hacer en 2 años, venga, voy haciendo el ahorro para ese tema de vivienda, ¿no? Y no simplemente que me llegue a los 2 años y donde me saco el crédito para pagar vivienda, no, venga, lo presupuesto. Podemos colocar ahí el tema del mercado, ¿no? ¿Cuánto gasto en mercado? ¿Cuánto alimento? Entonces voy colocando esos gastos. Transporte. Entonces, transporte. ¿Cuántos buses cojo al día?
¿Qué pasa el fin de semana? Porque es que el fin de semana, si voy a hacer otra actividad, también cojo transporte, no es solo de lunes a viernes. Todo detallado lo voy presupuestando, ¿no? Entonces, recreación. Oh, sí, recreación también hay que detallarlo. Entonces, tengo otra columna. Voy a salir una vez a la semana, ¿cuánto puedo gastar? Que voy y salgo con mis compañeros después de la oficina y me tomo un tinto. ¿Cuánto me estoy gastando en tinto? Porque pueda que digo, no tengo capacidad para ahorrarme 50.000 pesos, pero todos los días voy y me tomo un tinto y me gasto 10.000 pesos, ¿no? Entonces, ¿cuánto? Si hacemos la cuenta, si tengo capacidad, de pronto ya no tomo tinto todos los días. Entonces, tenemos que empezar a ir detallando, pero ir detallarlo a conciencia. Entonces, coja lo general y lo va despegando. ¿Qué es lo que tenemos que identificar ahí? Oiga, si mi ingreso es de, estamos hablando del salario mínimo, cerca, digamos, gana 1.800.000, entonces Ujú. tengo que empezar a mirar, oiga, ya el tema de mi capacidad va subiendo, me gano 1.800.000, ya voy en 1.500.000, oiga, ya hay una alerta, ¿no? Me estoy desbordando. Entonces, cuando tú haces, tienes ese mapa, puedes identificar dónde estás haciendo ese gasto, ¿no? Que a veces es innecesario, ¿no? A veces me quiero ir a comprar unos tenis adicionales cuando tengo 4 o 5 en la casa, ¿no? Porque soy entonces me considero, o soy un comprador compulsivo, o por la moda, o porque lo que veo en redes me hace ir a comprar. Entonces, no, tengo el mapa, digo, no lo necesito. Es que si no lo necesito, ¿para qué lo gasto? Entonces, y empezamos a generar, venga, ¿dónde está el ahorro? Empezar a generar la cultura del ahorro. Entonces, cuando ya tengo ese mapa, dime. Ajá. Jaime, no, iba precisamente al tema del ahorro, porque es que a veces uno deja el ahorro y alcanza. No, el ahorro es lo primero, por eso hace un rato te comentaba, es como pagar un servicio público, o sea, es Ujú. una obligación. Lo que pasa es que el ahorro normalmente lo vemos como algo que yo no lo voy a consumir, no lo voy a gastar, que no es para mí, sí es para mí, pero tengo que mirar si lo voy a usar en corto plazo, largo plazo, mediano plazo, y tenemos que hacer todo ese proceso. ¿Cuál es el corto plazo? Me voy a ir de vacaciones, entonces voy a ir ahorrando para las vacaciones. Tengo que pensar en comprar, no sé, la vivienda, entonces tengo que ir haciendo un ahorro para esa vivienda, así sean los mismos 50.000 pesos, 10, 20, 30, ¿no? Bueno, 10, 20, 20, porque entonces, ¿por qué largo plazo? Pues es que ese largo plazo me sirve como fondo de emergencia, me sirve para la vejez, para tener una mejor, porque llegará el momento en que no puedo trabajar y tengo que vivir de algo, y normalmente nunca lo pensamos. Y el joven mío de hoy tiene que ser responsable con el viejo mío, ¿no? Del mañana. Entonces toca darle una plata para que pueda vivir. ¿Y cuándo lo puede hacer? Ahorita que estoy joven. Entonces, el ahorro, ¿qué es lo que busca el ahorro? Que mantengas tu flujo de caja libre. Ese ingreso que sea de 1, de 10, de 20 salarios mínimos, esté libre. Haces un presupuesto, haces un ahorro, porque entonces necesitas comprar unos tenis o un televisor o comprar el carro, pues tienes el ahorro, vas y lo compras de contado, y por comprar de contado pides descuento y genera rentabilidad del recurso. Eso es rentabilidad para ti, porque si ya no vas a pagar por pagar de contado unos zapatos en, no sé, 200.000 pesos, pero para pagar de contado te lo dejan en 250, eso fue rentabilidad del dinero que tenías ahí ahorrando. Entonces, Jaime, hay que la empezar gente, a dar ese ahorro también. ok, la gente que está comenzando, porque uno comete a veces los errores que uno cree que uno debería empezar a ahorrar es ya cuando está más grande, ¿no? Entonces uno dice, no, si yo hubiese ahorrado, dice uno ya a estas alturas, cuando me gané mi primer sueldo, hombre, yo hubiese ido sumando. A veces la gente cree que ahorrar de a 50.000, de a 100.000, no les va a dar resultado y esa es una equivocación, ¿verdad? Mire, todo, todo va sumando, todo se va llenando. Adicionalmente hay algo que es el tema de los intereses, ¿no? Entonces, si yo lo coloco en una cuenta, en un fondo, empiezo a mirar las alternativas de inversión, empiezo a que la plata va trabajando ya para mí, ¿no? Entonces, esa plata que en lugar que yo le estoy pagando a una entidad, a un tercero, esos intereses, si la estoy ahorrando, estás generándome rentabilidad a mí.
Entonces, hablamos, ustedes han escuchado que el interés compuesto, básicamente es que la plata se va generando interés sobre interés sobre interés. En el largo plazo, si yo empiezo a ahorrar desde muy joven y tengo esa cultura, seguramente a la edad de los 40, 45 años tienen un capital muy importante que les va a proyectar que pueden retirarse de pronto más jóvenes o con un buen retiro, una buena pensión, o como le digo, pueden hacer inversiones ya pues también más inteligentes, donde van a ir ampliando su patrimonio. Pero toda la riqueza siempre ha generado desde el ahorro, ¿no? Siempre desde irlo construyendo, pero como una disciplina. No pensar en que cómo hago el ahorro para no cumplirlo. Entonces, si yo me gano, volvemos al salario mínimo, pues yo no voy a decir que me voy a ahorrar 700,000, 800,000 pesos mensuales porque me estoy mintiendo y no lo voy a cumplir. Pero sí que coloque ese ahorro. Normalmente hay una regla que coloque ahorre el 10% mínimo, ¿no? O ahorre el 30%, dependiendo de su capacidad. O sea, que no puedo ahorrarme el 10, puedo ahorrarme el 8. Bueno, ahorres el 8%, pero tenga esa disciplina, ¿no? Usted mismo coloque, digamos, esas metas, pero metas cumplibles, metas que no nos mentamos nosotros mismos, porque tendemos a decirnos mentiras, ¿no? En finanzas. Y a veces uno dice, nah, yo me gano tanto y gasto tanto y las cuentas son muy por encima y son muy alegres y hablamos de cuentas alegres, ¿no? Y resulta que lo que decías al comienzo, no llega el fin de mes. Oiga, ya el 2025 ya estamos contando las monedas, ¿no? Para el bus, y entonces venga, ¿qué compañero me presta? Y entonces, cuando llega el dinero, el siguiente mes, pues ya tienes que pagar un poco de deudas. Entonces, hay que empezar a hacer, y el presupuesto es lo que nos da, el ahorro lo que nos da, es empezar a crecer nuestro patrimonio y a libertad de flujo de caja. Si tú tienes tu flujo de caja libre, pues te quitas un problema que es el estrés económico. Puedes dormir tranquilo, no hay botes en la cama. Entonces, eso es la tranquilidad, pero hay que empezar jóvenes a tener esa cultura, a aprender. Si ya digamos como nosotros no, pero podemos empezar a cualquier edad, ¿no? A ir arreglando ese problema, arreglar ese mal endeudamiento que hemos adquirido a lo largo de los años, porque ese es otro gran problema. ¿Qué hace una persona cuando recibe el primer ingreso? ¿Cuál es su segunda decisión? Ir al banco a tomar una tarjeta de crédito, ¿no? Además Entonces, que lo llaman, ¿no? Porque tan pronto ingresa la nómina, es muy probable que al poco tiempo lo esté llamando del banco de una vez porque ya hubo un movimiento y le ofrecen la primera tarjeta de crédito. entonces ya si tienes tarjeta de crédito, tienes estatus. Entonces, Sí, sí, no. claro, porque no es lo mismo ir a sacar la moneda, el billete, la billetera para pagar, a invitar a los amigos y pagar, paso mi tarjeta de crédito. Y entonces, mira, Enrique, este es para todos. Entonces, mira, primero, haga el presupuesto. Digamos que fue el primer paso. Ujú. Segundo más, el ahorro. Identifique el ahorro y véalo como obligatorio. Y tiene que hacerlo a corto, mediano y largo plazo. Yo no puedo ahorrar todo para gastármelo mañana. Tengo que dejar para otros días, ¿no? Porque igual ahorro siempre lo voy a gastar. Entonces, pero organizado, cumpliendo esas metas, tengan metas claras para esos ahorros, ¿no? Y cúmplanlos. Tercer problema, que era endeudamiento. Nos endeudamos muy fácil. Tarjeta de crédito. Los bancos nos prestan, terceros nos prestan y empezamos a quitar capacidad de pago, flujo de caja. Entonces ya cada vez tengo menos disponible, ¿no? Cada Jaime, vez me toca acudir más a préstamo. perdóname un segundo. Quiero que todo el mundo lo pueda entender. El tema de flujo de caja, aunque es sencillo, de pronto puede haber personas que dicen, ¿a qué está haciendo referencia con el tema de flujo de caja? El flujo de caja es que tú tengas disponible, que tu sueldo esté disponible, que te llegó tu salario, tus dos, tus tres salarios mínimos, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, los tengas ahí libres para cubrir tus obligaciones sin tener que endeudarte. Entonces, ir a pagar el arriendo o pagar la corte de la casa, pagar el estudio y te queda para ahorrar, ¿no? Y cumples todo, o sea, tienes plata disponible. Pero entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a adquirir deuda? Pues ese disponible lo voy perdiendo, ¿no? Y yo mismo soy el que toma esa decisión, yo mismo en cuanto. Entonces, empiezo a adquirir deuda y lo primero que tengo que identificar es la deuda, ¿es buena o es mala? Porque no todas las deudas son malas, ¿no? Hay deuda buena y hay deuda mala. Yo cuando identifico si mi deuda es buena o es mala, cuando usted dice, ¿qué beneficio me va a dar? O sea, esto
se vuelve en hablemoslo en pesos, en un ingreso para mí. Entonces, adquiero un crédito para la universidad. Cuando entro a estudio y entro a trabajar, esa deuda se retribuye en que estudié y con ese estudio voy a adquirir un ingreso y voy a pagar esa deuda, ¿no? Pero si la deuda la quiero para comprarme el último televisor, ¿no? De 72 pulgadas, con toda la tecnología, ¿en cuánto que retribuye ese televisor? ¿No? ¿Vas a ganar algo por tener ese televisor? Pero entonces la excusa es que pues yo trabajo para eso y me tengo que dar gustos, ¿no? Claro, te puedes dar el gusto cuando te programes y ahorres para comprar ese televisor y lo compres de contado, ¿no? Pero no en deuda, no con deuda. Entonces, mire si esa deuda se retribuye en ingresos. Si no se retribuyen ingresos, no es una buena deuda, ¿no? Es mala deuda, ¿no? Y va a afectar y va a dañar mis finanzas personales. Entonces, eso es lo que todos tenemos que hacerlo. Eso me va a retribuir en un ingreso para mí. Ese pasivo que adquiero, ¿no? ¿Se va a convertir en ingreso? No, no es deuda. Sí se va a convertir en ingreso en el largo plazo, porque hablamos del ejemplo, voy a estudiar, ¿no? Bueno, perfecto. Ese me sirve, ese es el endeudamiento. Porque siempre hablamos, cuando hablamos de mala deuda, la tarjeta de crédito, porque es que nos impulsa a hacer compras que no necesitamos. Entonces, los zapatos, que el bolso, ¿no? Que me voy de vacaciones, ¿no? Entonces, a vacaciones, pues no debemos ir con recursos prestados, tenemos que ir con recursos ahorrados, programados previamente para esas vacaciones. Oiga, Jaime, Entonces, el tema eso de es, la, digamos, el orden. el tema de Ese es, digamos, el orden para identificar la deuda. ok, la tarjeta de crédito, si bien es cierto, si la manejamos mal, vamos a terminar pasándola mal, indiscutiblemente. Pero si la persona trae una buena educación financiera, si la persona le sabe dar uso a la tarjeta de crédito, en algún momento la tarjeta se puede convertir de pronto, llamémoslo en una aliada, porque a veces uno encuentra ofertas, por ejemplo, donde dicen, ok, pague con la tarjeta X y obtenga un 10, un 15% de descuento. Claro, el banco en ese momento o la entidad está pensando que yo voy a diferir esa compra a 24, 36 y ojalá sea 48 cuotas para poder manejarme todo el tema de intereses. Pero si yo, que soy el que voy a comprar, digo, ok, ahí hay un descuento del 20%, yo tengo mi dinero porque lo tengo ahorrado, necesito hacer esa compra, es una compra inteligente, pero la voy a pagar con la tarjeta, hoy la pago, o mejor, hoy la compro con la tarjeta y mañana o antes de la fecha de corte hago el pago respectivo de la cuota. ¿Por ahí se podría beneficiar uno algo de la tarjeta de crédito, Jaime? Claro, ahí eso es ser eficientes con el recurso, con los dineros, ser eficientes con esas herramientas. Sirven en esos casos. Por lo que decíamos hace un rato, yo voy, compro de contado y me hacen un descuento. Eso es rentabilidad para mi dinero. Me dicen, utilice este vehículo de compra, que es la tarjeta de crédito, está dentro de mi presupuesto esa compra, está ahorrado ese dinero, pero me dicen, si lo compra con la tarjeta, le hago el descuento. Claro, es válido. Cómprelo con la tarjeta, cómprelo a una cuota y como tiene el dinero, recójalo, se ganó ese 10, 15, 20% que es rentabilidad de sus recursos. Entonces, sí, claro, podemos ser eficientes, utilizar esas herramientas a favor de nosotros, no a favor del tercero o del banco. Algo que ahí vale la pena entonces es que la gente hoy pueda entender, sobre todo los jóvenes que apenas están entrando al mercado financiero, que apenas están recibiendo su primer sueldo, que apenas están saliendo de la universidad, bueno, que empiezan apenas a familiarizarse con la realidad de lo que es manejar las finanzas, que la tarjeta, si la usas bien, te puede servir, que lo que tienes que aprender es a identificar cuáles son las compras inteligentes. Hay un fenómeno con la tarjeta de crédito y es que cuando uno abre la billetera, Jaime, no es lo mismo usted llegar y tener que empezar a contar aquí que esto me cuesta 20,000, 30,000 pesitos y uno empieza a contar, ¿no? Y usted ve que la billetera como que se me está desocupando.
Si yo tomo la tarjeta de crédito, saco la tarjeta y le digo, pásemela ahí póngale 12 cuotas, 12 cuoticas, ahí sale. Porque es que no se siente, ¿no? Y es una cosa psicológica, uno no siente, uno ve el dinero, claro, usted dice, uy, puedo comprar, me quedan 10.000 pesos. ¿Qué puedo comprar con 10.000? Con la tarjeta, siempre y cuando tenga cupo, usted no ve eso. Bueno, hay algo que tenemos que identificar, el costo del dinero. Todo vale. Entonces, ese dinero que le prestan vale, no es gratis. Y son los intereses. Y son los intereses más altos. Ahorita, no sé, la tasa de intermediación por una tarjeta, ¿cuánto es? 26% alrededor, cerca, o un poco más, un poco menos. Entonces, para ponerlos en qué, digamos, en valores reales, el banco me presta 1.000.000 de pesos y yo tengo que volver al banco 1.260.000 pesos. Entonces, ese es el costo del dinero. ¿Qué empiezo a impactar yo? Pues mi flujo de caja. ¿Tenía presupuestado esa compra? No. Y entonces yo presupuesté un gasto de 1.000.000 de pesos. No sé. ¿Y los 260.000 pesos que le costó, dónde están? ¿Los tenía presupuestados? No. Entonces ahí empieza lo que es muy fácil. La cuenta es muy alegre, lo difiero a 12, 24 cuotas, me quedan coticas pequeñitas de 30.000, yo la puedo pagar. Llegó la otra compra, ¿no? También. Entonces, hay que lo que uno identifica, pues no tiene un presupuesto. Y si hace un presupuesto, no es un presupuesto que lo hace para cumplir. Entonces, ahí es donde, por decía, nosotros mismos nos mentimos. Nos decimos mentiras para no cumplir los presupuestos. Entonces, si yo necesito una emergencia, claro, la tarjeta la dicen, puede ser una emergencia. Se presentó algo y una emergencia. Pero así siempre esa emergencia es, me invitaron a un matrimonio y para comprarme el traje para ir al matrimonio, para comprar el regalo, ¿no? Esas son las emergencias que nos prestan con la tarjeta. Pero es una ¿Sabe? emergencia. Mire, escuché este chiste hace unos días, y aquí nos puede caer perfecto. Cuenta el hombre, dice, oiga, mire, me invitaron, a uno hoy por hoy lo invitan a los matrimonios y le ponen lista de regalos. Entonces, claro, en la lista de regalos, normalmente el que primero se apunta, pues va saliendo primero, no van saliendo con los regalos más sencillos, los más económicos. Cuando usted se le olvida, hermano, y queda ya para los últimos en la lista, pues le corresponde los regalos más costosos. Y el hombre del chiste dice, oiga, a mí me tocó, imagínense, último día me acordé el día de, oiga, hoy se casa Jaime, lista de regalos, voy y consulto qué queda en la lista de regalos, el televisor. Entonces me voy al almacén, compro el televisor de 72 pulgadas, Jaime. Compro el televisor. Voy, llego a la fiesta, el hombre dice, yo ni siquiera lo hice empacar, me recuesto en el televisor allá que me vean que yo fui que llegué con el televisor. Al año me encuentro con mi amigo. ¿Qué hubo, hermano? ¿Y qué? ¿Cómo va con el matrimonio? ¿Usted no se enteró, René? ¿Qué? No, hermano, no, yo me separé. ¿Cómo? ¿Cómo usted se separó? No, hermano, no haga eso. ¿Cómo? Y entonces el hombre dice, y por dentro yo estaba pensando es, ¿cómo que este man se separó? Yo le compré el televisor de 72 pulgadas y lo diferí a 36 cuotas. Hermanito, venga, por lo menos demórese, no se separe ahorita al año. No hay posibilidades de reconciliarse. Hombre, dure al menos 3 añitos. Y a veces nos pasa eso, Jaime, porque queremos solucionar todo Sí. con la tarjeta de crédito, hermano. Esa es la realidad. Ese es el fondo de emergencias. Así es el fondo de emergencias y lo utilizamos para comprar cosas que las gastamos muy rápido y no hemos terminado de pagarla y ya consumimos. Las vacaciones, Las cogimos vacaciones, uy, terrible. un mes, gastamos esa tarjeta, brilló allá en todos en todos los almacenes, pasó las vacaciones y 3 años pagando. Entonces, ese es nuestro fondo de emergencia. Es mal utilizada esa herramienta. Entonces, el fondo de emergencia es un ahorro que vengo haciendo que si presentó la emergencia, hay que usarlo. Entonces, siempre es cuidar mi flujo de caja, mi plata, que no esté comprometida ya en lo que tengo presupuestado. Entonces, dejemos esa.
impulsivos. La tarjeta puede ser una buena herramienta, pero dándole un buen uso, ¿no? Pero que trabaje para nosotros. Lo que hacía el ejemplo hace un rato, voy a comprar, ¿no? Y me hacen un descuento por la tarjeta de crédito, lo compro, estaba presupuestado, lo pago. Que viajo y compro los tiquetes, me dan millas y después pago menos, también es un buen uso, pero pague los tiquetes de contado, no se quede pagando 3 años los tiquetes, ¿no? Porque eso es el costo del dinero. El dinero vale también y tiene un costo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en la cabeza y que eso me rente, me rente. Ah, que los pagué con la tarjeta los pasajes porque es que voy para un empleo y a firmar un contrato. Bueno, ¿no? Hay que evaluar y limitar. Pero si yo traigo ahorro, traigo disciplina y si nos volvemos un poco al ahorro que estábamos hablando hace un rato, cuando yo estoy joven y empiezo a ahorrar y a ahorrar, se va volviendo una ola, va creciendo, así sea de a poquito, y cuando 10 años ahorrado, y si digamos hacemos una modelación financiera en un Excel, si yo ahorro tanto a tanta tasa, todos los meses aporto, es un capital que va creciendo. Entonces, eso es lo que tenemos que ir proyectando, ¿no? Todos, el ahorro corto, mediano, largo plazo, y obviamente eso ahorro me tiene que crear una rentabilidad y tengo que llevarlo a donde me rente también. Oye, Jaime, si hoy, por ejemplo, uno dice, porque es muy común cuando uno habla con las personas encontrar que hay muchos que están endeudados. Y eso es una bola de nieve, así como se habla del interés compuesto a nuestro favor que va creciendo y que nos va beneficiando. Hombre, las deudas son una bola de nieve que comienzan, van creciendo, creciendo y cuando nos damos cuenta no podemos dormir. Uno encuentra personas que se enferman precisamente porque las deudas no los dejan dormir, porque les produce ansiedad, bueno, por una cantidad de cosas, porque los llaman, porque mire, porque lo otro, porque voy y le pido a Jaime para pagarle a Pedro, porque voy y busco a Pedro para pagarle a Pedro lo que le pagué a Jaime, entonces busco a Juan, y eso termina siendo una ola o una bola de nieve ahí que me va siguiendo, me va siguiendo. Hombre, ¿cómo ponerle fin a eso? Porque hay personas que han tomado el mal hábito, no ahorran, pero sí tienen un mal hábito y es endeudarse. Todos los meses van sumando deudas, lo que uno comúnmente conoce como abrir un hueco para tapar otro. ¿Cómo se puede empezar? Bueno, Si una persona hoy dice, mire, ¿sabe qué? Yo me identifico con eso el día de hoy, esta noche yo estoy diciendo, lo estoy escuchando y me estoy viendo identificado, o tengo un familiar que está tal cual ustedes están diciendo, ¿cómo deberían empezar a poder traer sanidad a esas finanzas? mire, esos son momentos difíciles que viven las personas, porque es que el tema es que cuando estás agobiado, te llaman, te cobran, no puedes pasar ya por una cuadra porque es que ahí estás debiendo al vecino, entonces no ves salidas, te agobias con eso, ¿no? Y no, a las deudas también hay que ponerles cara, hay que enfrentarlas, hay que empezar a colocarles plazos, ¿no? Entonces, tengo que mirar cómo está ese endeudamiento. Obviamente está mal y toca empezarlo a arreglar paso a paso. Pero no lo podemos arreglar de la noche a la mañana, a menos de que pues, nos ganemos la lotería. Pero identifiquemos cuál es la deuda que tiene el interés más alto, cuál es la deuda con la que puedo salir más rápido, si le hago unos aportes extras, si me esfuerzo y le hago unos aportes extras, ¿no? Y entonces empezamos a ir reduciendo ese endeudamiento, pero tenemos que sentar e identificarlos, no mentirnos, es que como le digo, y en el tema financiero, tanto para ahorrar como para gastar como para pagar, nos mentimos. Entonces, no, sentemos, identifiquemos la deuda, esta es la deuda más larga, cuál es la más grande. Entonces, venga, de pronto, ¿qué pasa si tengo una deuda de 50 millones, otra de 10, otra de 15 y tengo una de 2 millones? Pues venga, trate de pagar esos 2 millones que me va liberando flujo de caja para empezar a pagar la otra. Venga, esta es la de los intereses más altos. Venga, empiezo a sacar esos intereses, ¿no? Hablamos del costo del dinero que eso vale y empiezo a ir sacando ese endeudamiento. Pero es un proceso que hay que ponerle la cara y hay que enfrentarlo. O sea, no podemos hacer llamadas. O sea, es enfréntelo, pero empieza a solucionarlo mes a mes y de pronto van pasando los meses y se da cuenta, ya salí esta deuda. Ya salí esta deuda y voy liberando, ¿no? Pero no lo que dice, venga, libero acá para usted volverlo a endeudar, ¿no? No abra un hueco para tapar otro hueco, ya pues empieza a negociar el endeudamiento,
¿no? Si está desbordado, si ya mis ingresos, mis gastos superaron totalmente a mis ingresos, venga, qué gastos tengo que recortar que no sean necesarios, ¿no? Para empezar a recorrer ese endeudamiento, que seguramente lo que muchos podemos estar así, muchos podemos identificar con eso. Entonces, no tengo ahorro, tengo desbordado mi gasto, pero sí tengo un endeudamiento, ¿no? Y lo peor que es un endeudamiento dañino, malo, porque al final me endeudé y no tuve ningún beneficio por eso, ¿no? Lo único que me quedaron las fotos del paseo. Ese es el recuerdo. Y el dicho popular, nadie me quita lo bailado. Sí, claro, claro, claro. Eso se lo dice uno para darse moral. Mire, entonces valdría la pena que tengan presente algo de acuerdo a lo que menciona Jaime. Y es, así como hay un presupuesto establecido, dentro de ese presupuesto debería estar también incluido las deudas detalladas, conocer las deudas, ¿no? Porque es que a veces no sabemos qué estamos debiendo. Y eso es lo que lleva también a que como no se sabe qué se está debiendo, pues pedir un avance con la tarjeta, por ejemplo, o ir y todavía le queda un poquito de cupo con la tarjeta. Entonces, ay, no, es que son 40.000 pesitos al mes y no los identificamos porque no tenemos en la mente todo lo que estamos debiendo. Entonces, claro, yo uso estas libretas para llevar informes de cuentas y demás, pero hay muchas aplicaciones que hoy te permiten, hoy te dan la posibilidad de poder ir ingresando todo. Si estás atravesando por ese momento de deuda, estoy tratando de hacer una idea general de lo que nos mencionabas, Jaime, y es, estipulémoslas, identifiquemos, escribámosla. ¿Cuánto totalizan mis deudas en este momento? ¿Cuál de estas deudas es la que me está generando mayor interés? ¿Cuál es la que tengo con la tasa de interés más alta? Empecemos a eliminar esas deudas y empecemos a tratar de ir saliendo de las que sean más fáciles, ¿no? De las que sean más fáciles. Pero de acuerdo a las recomendaciones, primero, la que cuesta más, ¿no? La que me está generando más tasa de interés. Tratar de concentrar todos los esfuerzos en esa, focalizarnos en esa deuda. Pero de por Dios, no se siga endeudando, porque si no, no va a haber resultados. Entonces, vamos a atacar la deuda que nos genera más tasa de interés, pero a la vez vamos a optimizar nuestros recursos. Vamos entonces, ya no vamos a salir. Si hay que restringir, lo que Jaime decía, si es necesario restringir, hombre, vamos a apretarnos el cinturón, pero con toda, de tal manera que esto va a ser algo momentáneo, 3 meses, 5 meses, 6 meses, un año, 2 años, pero es con un propósito y es poder saldar esa deuda mala que traemos y que nos está quitando la paz. Y que eso es un plan de familia, porque ese endeudamiento que tengo yo como cabeza de hogar, ¿no? Como la mamá. Entonces, es sentarnos entre todos, tenemos este problema financiero, lo vamos a afrontar, ¿no? Y vamos a empezar a reducir gastos. Entonces, de pronto, ¿cómo aporto yo? No prendo la luz todo el tiempo, me baño en menos tiempo y reducimos en servicios públicos, ¿no? Para ir liberando. O sea, es un proyecto también de familia, no es que le quede cabeza en uno y venga yo soluciono y todos despilfarrando, gastando y eso le queda en cabeza a uno. Eso también hay que hablarlo también en familia y como digo, a eso hay que ponerle la cara y empezar a dar solución, porque muchas veces queda en cabeza de esa persona que por querer mantener esa vida que están llevando, ese estatus, La ¿no? imagen. La imagen, entonces, venga, lo sigo manteniendo, aquí no está pasando nada, pero por dentro usted está llevando, ¿no? A cuesta, ¿no? Ese peso, y los demás no se enteran, ¿no? Hay que contarles, ¿no? Tenemos que solucionar eso, y esto es por unos meses proyectado. Pero todo eso, ¿a qué llegamos a ese mal de endeudamiento? Porque no empezamos con un buen presupuesto. Porque si yo me gano una plata y mi salario dice que me gano 3 millones de pesos, yo no voy a recibir los 3 millones de pesos. Acuérdense que me van a descontarlo de la seguridad social, me van a hacer una retención, entonces voy a recibir 2.800.000. Ese es mi ingreso real, no los 3 millones. Entonces, si yo lo hago sobre los 3 y en mi presupuesto coloco que voy a ahorrar 200.000, pues nada, los esos 100.000 ya no están ahí o un gasto. Entonces, tenemos que hacer todo esto funciona si yo lo quiero hacer, ¿no? Yo hago un presupuesto si lo quiero cumplir.
porque eso sucede como cuando yo voy a hacer una dieta y coloco, pero si no la cumplo, pues de nada me sirve leer, ir al gimnasio si no hago la dieta. Entonces acá yo hago un presupuesto, pero cúmplalo. Si lo cumple, va a ver los resultados. Entonces, vamos a ir de vacaciones, está la plata en las vacaciones, ¿no? Vamos a comprar el televisor de 72 pulgadas, está el televisor de 72, está la plata, porque lo presupuesté. Entonces, y cuando miren esos dineros han ingresado, que es otra parte importante de poner los recursos a invertir, a rentar. Entonces, esa plata que está ahí, que ahorré, entonces ya empiezo a buscar unos vehículos de inversión que también desconocemos, ¿no? Esos vehículos de inversión y pongo que esa plata rente. Y cuando voy a mirar, tengo mi ingreso laboral y mi ingreso financiero, me están generando unos intereses porque los llevé a una entidad, a un fondo, ¿no? Y puse aquí esa plata rentar. Oiga, Entonces, esa es bien otra parte. interesante ese El proceso. dinero no va. Perdóname, Jaime, bien interesante ese proceso. Primero, manejo el presupuesto. Empiezo a manejar el tema del presupuesto. Si sé manejar bien el presupuesto, me va a quedar para el ahorro. Si no manejo mal mi vida financiera, mis finanzas, muy posiblemente no voy a tener saturación de deuda mala o no voy a tener deuda mala. Voy a tener deuda que a la postre se puede convertir en esa deuda de la que mencionaba Jaime hace un momento, y es esa deuda que me va a generar algún retorno. Tal vez no inmediato, pero me va a generar retorno. Si he sabido manejar ese presupuesto, ya ese remanente que he venido ahorrando hay que canalizarlo hacia un objetivo y esa es la inversión. Entonces ya no me van a estar quitando, como la deuda mala, cuando hablábamos de los intereses altos, ya no me los van a estar quitando, sino por el contrario, me van a estar generando. Voy a estar recibiendo el salario, pero también voy a estar recibiendo algo de interés que se va capitalizando sobre esos otros intereses, ¿no? Se va sumando. Ese es el objetivo. O sea, construir ese patrimonio para que esos rendimientos sean a favor ya mío, no a favor de un tercero estar pagando intereses. Entonces, cuando yo construyo ese capital a lo largo de los años, ¿no? Entonces voy a tener dos ingresos. Y el día que ya me quiera retirar de trabajar porque cumplí mi sistema pensional, que para unos todavía faltarán muchos años y lo ven lejano, otros están a mitad de camino y otros están pues ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero si llegamos ahí, entonces me puedo retirar porque voy a tener esa pensión y si no me pensiono y tengo un ingreso que me va a seguir garantizando mi calidad de vida. Por eso al comienzo le decía, el joven tiene que ser responsable con el viejo, ¿no? Con el viejo mío, ¿no? Porque yo voy a llegar a esa edad en algún momento. Entonces, qué mejor que esa plata que ahorré durante los años. ¿Y cuándo hay que empezar? Desde joven, pero ir organizando, ir identificando vehículos de inversión, ¿no? Hay muchos, o sea, el mercado es muy amplio, ¿no? También hay que saber invertir, ¿no? Porque hay que conocer que en el mercado hay portafolios conservadores, portafolios moderados y portafolios agresivos. ¿Y eso qué los determina? El riesgo que yo voy a asumir al hacer esa inversión. Entonces, qué volatilidad o qué riesgo que mi inversión se descapitalice, ¿no? Entonces, ¿a cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a ir identificando e ir conociendo, porque es otra parte que no. Pero, le preguntas a tus hijos cuando salieron del colegio, mira, ¿usted qué conoce de inversiones? ¿Qué vehículos de inversión hay? ¿Qué conoce de ahorro? Entonces, no saben qué es una cuenta de ahorro, no saben de qué le estás hablando, ¿no? Porque no traemos esa educación financiera desde pequeñitos. Entonces, ahorita por las redes sociales escuchamos y vemos que el dinero brota por todo lado. Entonces, mira la foto con el Ferrari atrás o encima del Ferrari, por todo lado cajas de billetes y salen. Y es que llevo 2 meses invirtiendo acá y ya me volví millonario y miren la plata, venga, inviertan conmigo, ¿no? Entonces, pero si tú conoces y sabes cómo se mueve el dinero, qué tipo de inversiones hay, pues eso no va, digamos, no te van a engañar y no vas a caer en esas redes que lo que buscan es, pues, sacarse la plata y el ahorro.
porque eso en 2 meses, pues ando con Ferrari, billetes cayendo por todo lado, pues no existe. Oiga, bien interesante esa parte, Jaime, porque sí, infortunadamente, a través de las redes, así como se encuentra contenido de valor como este que nosotros estamos compartiendo, hay mucha gente que viene creando contenido muy bueno, contenido interesante, contenido que le aporta a la gente, pero hay otros que están pescando a personas incautas. Y claro, termina uno el ahorro que ha hecho por 5 por 10 años, termina yendo a depositarlo en este tipo de inversiones que son humo, suponiendo que va a invertir lo que tiene ahorrado. Pero se da el caso, en muchas situaciones, Jaime, se da el caso de personas que van, hacen la inversión, pero buscan hacer la inversión ni siquiera con algo que tengan, sino van y hacen la inversión con dinero prestado, con dinero prestado. Entonces estamos haciendo dos cosas que no deberían de ser bajo ninguna circunstancia. La primera, ponernos a creer en ese tipo de inversiones, esas inversiones altísimas o mejor, esas inversiones que ofrecen altos rendimientos con mucha facilidad. En 2 meses, en 3 meses, triplicamos el dinero y lo peor es que no estamos invirtiendo algo que podamos invertir, sino estamos invirtiendo a partir de la deuda, Jaime. Y ahí sí se nos convierte en un error doble. Doble error. La primera, yo tengo que ser muy conservador con mi patrimonio. Lo que ya construí, eso que acabas de decir, eso de que hice en 5 o 10 años, es mi patrimonio. Tengo que ser conservador, muy seguro, ir a entidades serias y hacer esa inversión, ¿no? Para que mi dinero siga creciendo y lo que hablamos tenga rentabilidad. Quiero adicionalmente tener unas inversiones, digamos, de pronto hablemos de especular, porque hoy la gente quiere la criptomoneda, digamos, toda la globalización. Hay que identificar con el hay portafolios moderados, conservadores de riesgo y muy arriesgados. Si yo quiero invertir, esa inversión que haga que no afecte mi patrimonio. O sea, yo no puedo ir y venderme caga y venga, compro criptomonedas, porque son portafolios de riesgo que valorizan y diversas. Pero si tengo unos recursos que me permiten ir a especular, porque es especulación, a ver cómo nos va en el mercado sin que afecte mi patrimonio, perfecto. Pero ahora, mucho menos ir a endeudarme y llevar deuda ya, porque resulta que si las inversiones no dieron los resultados que requería, pues sí tengo que igual estar pagando unas cuotas, un crédito, y que voy a afectar nuevamente. Volvemos, mi flujo de caja, ¿no? Entonces, es siempre ir caminando sobre lo seguro. El tema en la cabeza es protejan su flujo de caja, ¿no? Hagan movimientos inteligentes, esas inversiones, hagan ese presupuesto real, ¿no? Mi ingreso, mi gasto. Hago ese ahorro proyectado a largo plazo. Si yo quiero hacer un ahorro para invertir, pues haga ese ahorro, ¿no? Tenemos que hacer el ahorro del fondo de emergencias. Entonces, siente también qué tipo de ahorro voy a hacer. Tengo que hacer el ahorro de la educación de los hijos, tengo que hacer el ahorro de las vacaciones, pero todo ahorrado. Si voy a adquirir endeudamiento, digamos como haciendo es identifique si la deuda es buena o mala, ¿no? Y en inversiones, empecemos a identificar y a meternos un poco más y a conocer que existe, ¿no? Que digamos que tienen las entidades, que tiene el mercado, para ir conociendo y poner el dinero a trabajar para mí, ¿no? Oye, Jaime, ahí en ese aspecto me parece bien importante. Hablemos de un par de canales de inversión que podrían ser funcionales para alguien que está empezando, para alguien que todavía no conoce y que no tiene de pronto el capital para poder invertir, bueno, en la bolsa, aunque para invertir en la bolsa uno siempre lo ha relacionado con que allá solamente puede llegar la gente que tiene mucho dinero y no es tan cierto. Pero alguien que hoy tiene un recurso que tal vez ha ahorrado con sacrificio, con esfuerzo, 2, 5, 10 millones de pesos, ¿dónde podría ponerlos a funcionar que le trabajen bien? ¿Qué Bueno, alternativas? en el mercado existen varias alternativas de fondos de inversión, ¿no? Donde pueden invertir en bolsa. Pero sí, saquémonos de la cabeza que toca cifras millonarias. Puedes invertir desde 50, 100 mil pesos y hacer aportes mensuales y allá llevar tu ahorro. No necesariamente dejarlo en una cuenta que no te está rentando, sino llevarlo a un portafolio donde, digamos, está diversificado, que lo tienen, digamos, aquí no, pues no vamos a mencionar entidades, pero que sí tienen
diversificación, digamos, hablamos de renta fija, renta variable, y ya digamos, explicamos un poquito qué puede ser eso para los que no saben, pero digamos, tú puedes invertir tus 50, sus 1.000 fondos y vas haciendo un aporte mensual y vas creciendo y esa plata lo va rentando. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de renta fija, para que digamos, las personas que nos escuchan y nos ven, en esa renta fija hablamos es del título en que se invierte. Un ejemplo, un CDT es un título de renta fija. Un test, los que emiten han escuchado que emite el Estado, el Banco de la República, que emite un test de deuda, una entidad financiera, un bono de deuda. Entonces, esos son renta fija, ¿no? Y cuando hablamos de renta variable, hablamos principalmente de las acciones de las compañías que están en bolsa, ¿no? Entonces, aquí ejemplo claro, Ecopetrol. Ecopetrol, hay unas acciones que están en bolsa, que esas acciones suben y bajan su precio de cotización dependiendo, pues, y veamos su comportamiento en el mercado, son muchas variables, ¿no? Las que influyen. Pero entonces es empezar a identificar, con forma, puedes tener un portafolio mixto, una parte con renta fija, una parte con renta variable, pero ir haciendo esa cultura del ahorro, ese presupuesto y llevándolo a que el dinero le rente, conmigo, siempre en entidades pues serias que protejan y respondan por su ahorro. Jaime, la idea a la hora de invertir es no perder el valor del dinero, ¿no? Entonces, buscar que por lo menos el interés que me genere esta opción o esta opción que escojo para invertir esté por encima al menos de la inflación, ¿cierto? Sí, realmente lo que usamos es que el dinero no pierda valor ni tiempo, ¿no? Entonces, esa plata que tienes hoy sea la misma que vas a tener en 5 años, o sea, tenga la misma capacidad de compra, ¿no? Obviamente, la idea es tener unos puntos más por encima de esa inflación para que, digamos, tu dinero todavía crezca más y sea más importante. Para eso, pues ya llegan, digamos, el tema de la asesoría, a estructurar ese portafolio, cómo hacemos para lo que tú estás diciendo. Esté ganando por encima de esa inflación, cómo lo podemos hacer. Y no que simplemente esa rentabilidad se la coma la inflación y sigue siendo la misma plata. Claro. Ese tema de inflación, digamos, también, digamos, ir identificando y para eso, digamos, venga como con esos expertos en esos fondos se empiezan a asesorar. Bueno, muy interesante toda esta temática de temas de finanzas que hemos estado compartiendo hoy con nuestro invitado, con Jaime Prieto. Aquí voy a poner el nombre ahí nuevamente para que aparezca el nombre Jaime Prieto, consultor financiero. Por acá estaba viendo también. Aquí ustedes encuentran las redes de Jaime. Ahí lo van a encontrar como Jaime Armando Prieto. Bueno, lo que pasa es que para que nos quedara más cortico usamos Jaime Prieto, pero es Jaime Armando Prieto. Y ahí encuentran la cuenta de Instagram como Armando Prieto. Por ahí también lo pueden contactar. Y me gustaría que la gente, las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, y hoy el saludo especial para quienes a esta hora están conectados también con Ágora Radio, si ustedes tienen un tema en particular que les gustaría que tratáramos, escríbanme. Me pueden escribir a mí me encuentran en Instagram como @René Durán Voz, me encuentran en TikTok o pueden ingresar a Google y buscan René Durán y es posible que los envíe a mi sitio web www.reneduran.com. La idea es que cada semana en este espacio de Voy para arriba, charlas que agregan valor, podamos tener invitados que precisamente nos aporten. Y hoy queríamos hablar precisamente del tema de las finanzas personales. Y es muy importante tenerlo en cuenta si lo manejas tanto como independiente, si eres una persona dependiente, vale la pena que sepas manejar el darle un buen manejo a tus finanzas, a tus finanzas. Ahí nos quedaron muchos temas, Jaime, por tratar, mucha información, porque cuando hablamos de finanzas, eso trae una cantidad de aristas, ¿no? Pues sí, eso fue muy general, realmente, René, y porque cada persona tiene su mundo, su historia, su caso, ¿no? Entonces, cada uno, digamos, si puede identificar con algo, que pues chévere poderlo compartir lo que, en este espacio, que digamos, empezar a tener las nociones generales para que cada uno lo lleve a lo que le está pasando en su particular
y empiece a organizarse, ¿no? Obviamente puedes colaborar con esas experiencias, es muy valioso. Lo que dices por Instagram me pueden escribir y con gusto ahí les contestamos. Hombre, Jaime, muchas gracias, Jaime, por haber asistido, por haber aceptado mi invitación a este espacio. Gracias por cada una de las cosas que nos estuviste compartiendo en esta noche en Voy para arriba, charlas que agregan valor. Agradecerles a los oyentes que por primera vez nos escuchan a través de Ágora Radio y a quienes ya me siguen en redes. Gracias por seguirlo haciendo y gracias por compartir este material. Ayúdenme a que otras personas puedan también recibir valor a través de este contenido, compartiéndoles los links, invitándolos a que nos sigan en YouTube, en Facebook, a que sigan el contenido que se viene también dando a través de Ágora Radio, que apenas está comenzando este proyecto gigante que busca reunir a muchas personas para que podamos a través de diferentes contenidos pues agregar valor a la audiencia. Jaime, una muy feliz noche. Muchísimas gracias. Gracias, René. Nos Muy bien, estamos chao. hablando. Si la gente quiere que volvamos, sigamos hablando de temas de esta índole, temas financieros, me escriben y estaremos invitando en una próxima oportunidad a Jaime. En 8 días tendremos un nuevo invitado, una nueva invitada para hablar de esos temas que sin duda espero puedan aportar valor a tu vida. Chao, chao. Para más contenido como este, visita reneduran.com.